de meditación en la palabra de Dios, una pausa para el alma, ocuparnos un poco de nuestra vida interior, de un tiempo de reflexión y tratar de comprender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pues esa es nuestra propuesta hoy, de estar juntos aquí con la palabra de Dios. Y en la primera hora y en la segunda hora, uno de los temas que quiero hablar es acerca de los mineros, ese oficio tan duro y tan importante en la vida de Bolivia, por ejemplo. Así que hoy vamos a estar hablando sobre los mineros, sobre en la Biblia, qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Así que creo que va a ser una propuesta interesante para que aprendamos juntos, que crezcamos juntos y que nos apoderemos de una buena lección para nuestra vida hoy. Así que aquí estamos entonces, soy Héctor Catani, predicador bautista, y hoy acompañado aquí por Omar Paricagua, en los estudios, manejando aquí todo el equipo para tener una buena comunicación con ustedes y poder ser bendición para sus vidas. Puede enviarnos aquí algún mensaje, un saludo, algo acerca de usted aquí en la página de la radio. Estaremos atentos a todo esto. Comenzaré con una lectura bíblica en el Salmo 130. Note como dice en el versículo 1: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Comienza diciendo: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Y nuestro primer tema va a ser de lo profundo del socavón a la montaña más alta. Sin duda alguna que la vida del minero es una vida sacrificada, es una vida dolorosa y muchas veces tiene un final trágico. Estos obreros que se meten en la oscuridad del socavón, en esas galerías subterráneas, allí en esas rutas en el corazón de la montaña, en la búsqueda de un mineral valioso y precioso para ellos. Ellos están en esa búsqueda del pan mineral. A veces puede ser oro, puede ser plata, puede ser cobre, carbón, estaño u otra clase de minerales que le ofrece el corazón de la montaña. Ellos cuando trabajan se mueven como topos con la esperanza de que van a volver a ver la luz del sol y de que van a poder compartir una vez más la mesa con la comida, con su familia, con sus seres queridos. Pero en la vida del minero, cada vez que está allí, en esas galerías subterráneas, a él le está persiguiendo un sentimiento de que se puede manifestar la tragedia de un momento a otro, un gas metano mortal, una polvareda de rocas que pueden caer sobre él, puede manifestarse ese oleaje de escombro que puede ponerle un final a sus sueños, a su esperanza y a su propia vida. La vida del minero es sacrificada, la vida del minero es dolorosa y muchas veces la vida del minero termina en tragedia. Él es consciente que siempre camina al borde del abismo de la muerte. Y allí se mete él en el socavón profundo. Con la fuerza del pico y de la barretilla de hierro, él golpea el corazón de la montaña, buscando una veta, un filón que le permita transformarse en dinero y en comida para poder compartir con sus seres queridos. Mientras tanto, en esa lucha, en el corazón de la montaña, él está con su hoja de coca, y la coca muchas veces se vuelve en una distracción, y otras veces para el minero se transforma en una fuente de energía.
El minero sabe que el sacrificio que ha hecho en la puerta del socavón, con la sangre de la llama, eso no es suficiente para salvaguardar su vida. El minero presiente que de un momento a otro todo puede quedar sepultado, su esperanza, sus sueños, su propia vida. Esa es la vida y es el sentimiento de un minero. Pero mientras pensamos en el minero, también pensamos en hombres de la gran ciudad. Hombres de esas ciudades donde tienen avenidas anchas y edificios altos. Esas ciudades donde tienen hombres cuya soledad demuestra que él tiene su propio socavón. En las grandes ciudades también el hombre se siente en la soledad y en la oscuridad tenebrosa, como si estuviera en un socavón, como la experiencia de los mineros. Muchos de los hombres de la gran ciudad se sienten perseguidos, desesperados, porque en su mesa de luz están coleccionando las boletas de deudas, del gas, de agua, de la luz, del cable, del celular, del auto que compraron en cuotas o del televisor. Allí está el hombre de la gran ciudad también desesperado, acorralado en una oscuridad, y mira, y las boletas se amontonan con deudas en su mesa de luz. Pierde el sueño en la madrugada, le cuesta dormir. Muchos de ellos necesitan depender de alguna clase de medicación, de alguna clase de ansiolítico para obtener cierta tranquilidad, una paz pasajera, momentánea, un ansiolítico que le va a traer un poco de relax, pero al pasar el efecto, otra vez el mismo problema, otra vez el estado de desesperación, otra vez el hombre de la gran ciudad se vuelve a sentir como el minero en el socavón, en un lugar oscuro, solitario, y allí la duda lo asalta, la incertidumbre se apodera del hombre de la gran ciudad. Pero mire, la palabra de Dios nos habla acerca de estos hombres en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 3. Allí todo ese capítulo habla acerca del sermón del monte, y donde Jesús comienza hablando sobre las bienaventuranzas, sobre la forma de que una persona puede llegar a ser muy feliz. Y dice Mateo, el Evangelio, capítulo 5, versículo 3. Dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra vez, dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu. No se trata aquí en este pasaje de personas que están atrapadas en la miseria. Pobres en espíritu no se refiere en este texto a personas que no tienen ninguna clase de recurso material, sino que pobres en espíritu son personas que están en una crisis, en un caos en su vida interior. Pobres en espíritu son personas que están en bancarrota espiritual, que están en ruina espiritual. Y ellos sienten que lentamente la muerte se empieza a apoderar de ellos, que el filo de la guadaña de la parca los está en una continua amenaza, les acecha. Como el minero en sus luchas, en la oscuridad y en la soledad del socavón, el hombre de la gran ciudad tiene su propio socavón y tiene su propio tormento, su propio sufrimiento. El pobre en espíritu es esa persona que ya tocó fondo en su vida, sabe que no puede ir más abajo y que si quiere salir a flote, él necesita de una intervención de Dios para que le saque de ese verdadero drama. El hombre de la gran ciudad, el pobre en espíritu, es aquel que es dueño de una vida que está hecha pedazos por diferentes razones, quizás por
daños que alguien le ha causado, o tal vez su vida está hecha a pedazos por decisiones propias, decisiones equivocadas que han hecho de mi vida un verdadero tormento, un verdadero calvario. El hombre de la gran ciudad muchas veces comienza a arruinar su vida en antros de perdición y empieza a acostumbrar su vida a vivir en la miseria, y su conducta se vuelve miserable, se vuelve como el habitante de un verdadero chiquero. Y en esa soledad la angustia le consume, y en esa soledad la depresión gana terreno, y en esa soledad es el campo ideal para que el diablo trabaje y le dé la estocada o el golpe final. Del profundo socavón a la montaña más alta. Es eso lo que pueden experimentar algunas personas. Salir del socavón profundo y estar en un terreno seguro, firme, sólido, en el de una alta montaña. Tal vez algunos que hoy están en ruina espiritual, pobres en espíritu, quizás llegaron allí guiados por su propia soberbia, por su omnipotencia, porque hay muchas personas que se sienten como todopoderosos, se sienten como autosuficientes, capaces de resolver todos los problemas que la vida le presenta, pero nunca resuelven nada. Su vida está empantanada, no avanzan nada. Es más, muchas veces, en muchos momentos, se siente como que su vida está sobre arenas movedizas y cada día se hunde un poco más. Y a medida que se va hundiendo, se hunde la esperanza y se hunde la ilusión y se hunde el entusiasmo y empieza a florecer el cansancio, el agotamiento, el desánimo, la angustia. Todo eso empieza a florecer alrededor del hombre que la Biblia le llama un pobre en espíritu. Y ahí está en esa situación, en un oscuro socavón. En un socavón donde está experimentando el dolor y empieza a tomar conciencia del significado de lo que es estar perdido. Puede estar rodeado por su familia, pero se siente solo. Puede estar rodeado en su lugar de trabajo, pero se siente solo. Se siente rodeado de multitud en el subte, en un tren, en un bus, en un mismo avión. Pero su alma es solitaria, es un alma sufriente, es un pobre en espíritu, es una persona que está en un oscuro socavón y ha perdido la esperanza de ver la luz. Ese es un buen momento para que Dios trabaje. Ese es un buen momento para que Dios participe en esa vida y empiece a traer soluciones suficientes hasta sacar ese hombre del oscuro socavón a flote. Ahora, en la Biblia hay un rey. El nombre es un poco difícil de pronunciarlo, pero se llamaba Nabucodonosor. Otra vez, por si escucha ese nombre por primera vez. El rey Nabucodonosor. Él era el rey de Babilonia. Babilonia fue uno de los imperios mundiales. En la historia tenemos el imperio de los egipcios y luego vinieron los asirios y luego vinieron los babilonios y luego vinieron los medos y los persas, después vinieron los griegos y el último imperio que conocemos es el de los romanos. Pero el imperio de los babilonios, su líder era Nabucodonosor. Ese hombre llevó al imperio babilonio a la cúspide. Grandes logros, grandes y resonantes victorias en el campo de batalla. Su reino cada vez se ampliaba más. Y un día Nabucodonosor, pues esto que les voy a mencionar está escrito en la Biblia, en el libro del profeta Daniel, el capítulo 4 del verso 28 en adelante, pero en síntesis. Es esto lo que Daniel nos cuenta sobre Nabucodonosor. Salió allí para ver su creación. Y dijo estas palabras Nabucodonosor: es esta la gran Babilonia que yo
edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Eso es lo que dijo Nabucodonosor, la gran Babilonia que yo edifiqué, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, dijo él. Ahora, quizás usted no sepa mucho acerca de Babilonia, pero en la historia y en los días de Nabucodonosor, Babilonia fue más que famosa y trascendió en la historia por sus jardines colgantes, por las corrientes de agua y toda esa belleza espectacular. El rey Nabucodonosor, esto no lo dice en la Biblia, pero lo podemos saber por documentos de la historia, que tenía un comedor de 16 cuadras de extensión, de un poco más de 1,5 kilómetros. Y allí tenía sus grandes banquetes y allí estaban los grandes manjares que servía a otra gente que generalmente era del poder. Nabucodonosor se sentía omnipotente, él se sentía el Dios y el amo del universo. Pero un día cuenta el profeta Daniel que vino una voz del cielo para hablar con él. Y Nabucodonosor, aquel que se sentía todopoderoso, ahora iba a empezar a conocer el polvo de la derrota. Y Dios le dijo que él iba a terminar comiendo hierba con los animales. Y su cuerpo iba a ser mojado con el rocío. Y así fue que sucedió en Nabucodonosor, el que se sentía todopoderoso. Dios lo mostró quién era el verdadero Dios. Y allí en su estado allí que estaba en ese estado de humillación, 7 años, dice la Biblia, 7 años fue humillado. Y entonces dice Nabucodonosor, hablando en un tono muy diferente que al principio, dice, y entonces me fue devuelta la razón y clamé a Dios. Es decir, que él tarde se dio cuenta que él no era todopoderoso, Nabucodonosor no era omnipotente, no era un hombre autosuficiente. Él necesitaba de Dios y Dios se lo hizo entender, se lo hizo saber, se lo hizo experimentar. Y llegó el tiempo donde Dios lo sacó de la soledad, de su oscuro socavón. Y dice Nabucodonosor, y me fue devuelta la razón. Y él reconoció a Dios como tal, y su vida volvió a cambiar y volvió a tomar su lugar de poder, pero ahora, conociendo y reconociendo a Dios. ¿Y por qué he contado esta historia? Porque muchas veces en nuestra vida nos sentimos así. A veces cuando somos muy jóvenes, en esa etapa en que nos sentimos inmortales, no necesitamos ayuda de nadie, no necesitamos consejo de nadie, sentimos como que sabemos todo en la vida y con la fuerza de nuestra juventud atropellamos y nos llevamos el mundo por delante. Hasta que un tropiezo aparece y tenemos que reconocer que necesitamos a Dios. Pero es evitable todo ese dolor, es evitable toda esa humillación. Por eso estamos hablando aquí hoy en la hora bautista acerca de la profundidad del socavón, cómo ir a la montaña más alta. Le diré por qué es este tema de la montaña más alta. Pues dice la Biblia aquí en el libro de los Salmos exactamente, en el Salmo 61, dice el salmista, oh Dios, mi clamor oye. Oh Dios, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Pues esto es lo que dice el salmista. Dios, a ti yo clamaré. Dios, oye por favor mi oración, atiende mi oración.
desde el cabo de la tierra, desde el fin de la tierra, desde lo profundo de la tierra. Yo voy a clamar a ti. Tengo una necesidad, Dios. Estoy en un lugar incómodo en la vida. Necesito de ti, voy a clamar a ti. Sácame de este socavón profundo. Llévame a la montaña más alta que yo, dice el salmista. Y sigue diciendo el Salmo 61, dice, porque tú has sido Dios, mi refugio, y torre fuerte delante de mi enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo, en tu casa, para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y es esta la experiencia humana. Y muchas veces caemos profundo en la vida. Calificamos como pobre en espíritu. Gente que tocó fondo. Gente que está en una ruina espiritual. Gente que tiene su alma vacía, lastimada, resquebrajada. Gente que necesita aprender a hablar como el salmista. Escucha, Dios, mi oración. A ti clamaré desde el fondo de la tierra. Ya toqué fondo. Estoy hablándote, Dios, para que vengas en mi ayuda, para que traigas auxilio a mi situación. Dice el salmista, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca más alta que yo. Pon mi vida en un lugar seguro. No quiero estar en la soledad del profundo socavón, donde todo puede derrumbarse, donde un oleaje de escombros puede terminar con mi vida. Sácame de este lugar tan difícil y llévame a la montaña que es más alta que yo. Pues la vida de los mineros hoy nos está invitando a tener una reflexión para nuestra vida. Tomamos el ejemplo de esos obreros de riesgo, de esos obreros de valor que se meten en el corazón de la tierra buscando el mineral, y usamos su ejemplo para traerlo a la gran ciudad. Y nosotros también tenemos nuestro propio socavón, nuestro lugar solitario, nuestro lugar oscuro. Tenemos nuestro lugar donde siempre estamos sometidos al riesgo de que todo se desplome, se derrumbe y se termine en nuestra vida. Ahora déjenme mostrarle en la parte final de este mensaje. Y como les dije, en la segunda hora volveremos a hablar más de la Biblia y los mineros, porque la Biblia habla y muchos se van a sorprender con eso. Pero déjenme darle un último ejemplo para terminar con esta parte de este mensaje del socavón profundo a la montaña más alta. Y la invitación es para ir al Salmo otra vez, pero ahora al 113. Deme la atención, voy a leer para usted cómo dice aquí el Salmo 113. Dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Necesito explicarle algo aquí, amiga, amigo que nos está escuchando. ¿Por qué buena radio FM 94.1? Observe cómo dice aquí la escritura. Dice que Dios se sienta en las alturas a mirarnos. Desde hace largo tiempo que Dios tiene su mirada fija y atenta sobre usted, que necesita cambiar su rumbo, corregir su camino. Dios lo está mirando y esperando que usted haga una señal que le permita a Él entrar en su vida y marcarle el camino, los pasos que usted debe seguir. Y hay algunos que dicen, me gustaría que Dios me ayude, pero mire cómo soy, cómo estoy hecho pedazo, estoy destruido. Algunos razonan de este modo, dice, cuando estuve bien no lo busqué a Dios, ahora me da no sé qué vergüenza buscar a Dios, ahora que estoy mal, que estoy en necesidad. Pues este es el momento de buscar a Dios, pues esa es la oportunidad para usted, para buscar a Dios. Dios lo está mirando, dice el texto, y observe otra vez lo que dice la Biblia.
Versículo 7. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Dios mirando a los pobres en espíritu, y Él los levanta del polvo de su derrota, del polvo de su fracaso, del polvo de su frustración. Dios quiere extender esa mano amiga, sincera y poderosa para levantar al hombre de esa situación de dolor. Y un detalle que muchos de ustedes quizás no conozcan, porque es un término antiguo. Dice el versículo 7, y Dios levanta al menesteroso, lo alza del muladar. El menesteroso es un mendigo, es una persona que no puede sobrevivir por sí mismo, siempre necesita de una ayuda, pues ese es el menesteroso. Pero la palabra que quizás usted no conozca es la palabra muladar. La Biblia más antigua todavía usaba otra palabra, que es la palabra estercolero. La palabra muladar apareció ahora en los últimos 100 años. Pero antes se usaba el término estercolero para referirse a un lugar de desechos, para referirse a un lugar de cosas inútiles, de cosas que no tienen provecho. Y en ese lugar el hombre fue cayendo tan bajo y encontró ese socavón, un muladar, un estercolero, un lugar de desperdicio. Y ahora en ese lugar el hombre es un desperdicio más, ya casi en las puertas para salir de esta vida. Y Dios viene y se acerca y dice, y Él levanta al pobre del polvo, y Dios alza al menesteroso del muladar, del lugar de los desperdicios. ¿Se está dando cuenta que no todo está perdido? ¿Se está dando cuenta que esa situación difícil que le toca pasar a usted, vivir a usted, experimentar a usted, no es el fin? Todavía hay una oportunidad. Y el estar escuchando este mensaje, algunos aquí en directo y otros lo escucharán mañana o más adelante en el tiempo, pero sea como sea, Dios siempre le va a estar llamando para alzarlo del polvo de la derrota, para alzarlo del lugar del desperdicio y ponerlo en la alta montaña, en un lugar seguro, donde sus pies estén firmes y donde usted empiece a estar bien parado en la vida. Y ahora note el cambio para terminar este mensaje. Dice la palabra de Dios aquí, Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Le saca del socavón más profundo y le lleva a la montaña más alta. Le saca del muladar, del estercolero, del lugar de los desperdicios, y le sienta en un lugar de privilegio junto a los príncipes de su pueblo. Dios lo puede hacer. Dios lo hizo en el pasado y hay documentación suficiente, pero en los días que nos toca vivir también hay testimonio suficiente para hacer sentir que Dios está activo, que Dios está vivo, que Dios está trabajando y todavía tiene interés en el pobre, y tiene interés en el menesteroso, y tiene interés en aquel pobre en espíritu que ha caído en lo más profundo de las miserias humanas. Y si usted está en ese grupo, pues es a usted que Dios le está hablando en esta hora. Pues es a usted que Dios está dirigiendo, hombre, mujer, joven, mayor, adulto. Dios le está hablando y le está dando una gran oportunidad. Y usted puede tener una experiencia extraordinaria. Salir del profundo socavón y estar en la montaña más alta con la ayuda de Dios. Tome su decisión. Busque a Dios y experimente esa maravilla en su vida, ese cambio trascendente
del socavón más profundo a la montaña más alta. Somos la hora bautista. Recuerde que la hora bautista es